Bienvenidos a todos, muchas gracias por la asistencia a estos diálogos, a esta fantástica serie de tertulias organizada por Caminos de Libertad, ¿no? Hemos ya hablado, y así ha sido publicado ya en YouTube, sobre economía y sobre las amenazas que para las libertades individuales representa el confinamiento que se están sufriendo en un gran número de países, ¿no? Hoy toca, como no podía ser de otra forma, pues una reflexión sobre el tema de la responsabilidad individual, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, se supone libres, e incluso podemos abrir también un debate sobre el rol de la sociedad civil en esta crisis, ¿no? Siempre hablamos en esta breve introducción de que el precio de la libertad es la eterna vigilancia y que esta crisis pues, no debería de servir de ninguna manera para motivar una restricción drástica en nuestros derechos y libertades. Y para discutir sobre este tema, pues obviamente, y como de costumbre en Caminos de Libertad, pues disfrutamos de una mesa de primera, ¿no? Compuesta por intelectuales de alto nivel. A muchos de ellos tengo el placer también de llamarles amigos, ¿no? En primer lugar, Ricardo Rojas, el doctor Rojas, juez en lo criminal, profesor y gestor de programas en varias universidades e institutos de investigación en Argentina y también en varios momentos en Guatemala, y autor prolífico, autor de numerosos trabajos comprometidos con la defensa de la libertad. Destacan pues, nociones de análisis económico del derecho privado o resistencia no violenta a regímenes autoritarios. Además, es sin lugar a dudas, yo he aprendido mucho de su libro y de las tertulias con él, uno de los grandes especialistas en Ayn Rand en el mundo de habla hispana. También está en la mesa el doctor Julio César de León Barbero. Tuve el placer y tengo el placer de trabajar con él en la Universidad Francisco Marroquín, titular de la Cátedra de Filosofía Social en el Centro Henry Hazlitt de la UFM. Ha impartido cursos de filosofía moral en varias universidades y centros de investigación a lo largo y ancho de América Latina, y también es autor prolífico, ¿no? Destacan sus libros El animal que sigue normas, reflexiones en torno al problema del conocimiento o hacia una teoría de la libertad. También está en la mesa Silvia Mercado. Yo creo que nos conocimos una vez en la Universidad Francisco Marroquín en un evento de CADEP, coordinadora de Red Liberal de América Latina, parte de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania, una gran emprendedora social que ha desarrollado y diseñado un ingente número de actividades con think tanks liberales por toda América Latina. También contamos con la presencia de Arturo Dam, economista, divulgador y periodista mexicano. Su trabajo se ha podido ver pues, en la televisión, en varios programas de televisión, también a través de artículos de opinión en publicaciones como El Financiero, El Universal o El Economista, y es otro autor prolífico, destacando libros como El engendro tributario o Las reformas estructurales que México necesita. Y por último, el profesor Mingardi, el amigo Alberto Mingardi, profesor universitario y director del think tank italiano Instituto Bruno Leoni de Milán, miembro de la Montpellier Society y definitivamente pues, uno de los activistas más comprometidos con la defensa de la libertad de este lado del Atlántico, ¿no? Otro autor prolífico, destacamos pues, su libro La verità vi prego sul neoliberalismo, El poco que c'è y el tanto que manca, y también pues, la inteligencia del dinero, ¿no? ¿Por qué el mercado tiene razón y cuándo se ha torto esto, cuándo se le ha dado la vuelta a esto, ¿no? La metodología de esta tertulia pues es una metodología que por el formato en línea tiene que llevar cierto orden, ¿no? Lo que vamos a hacer es lanzar rondas de preguntas y la idea es que pues, cada uno de ustedes intervenga durante aproximadamente 3 minutos. Mi rol es un rol pues, muy entretenido en la presentación porque admiro todo su trabajo, pero aquí tengo que ser un poco autoritario, benevolente. Quiero decir, no se trata de hablar más de 4 minutos. A los 3 minutos les diré para que vayan acabando el razonamiento y que todos podamos exponer nuestras ideas en la mesa de una forma ordenada y también dinámica. Y con base en las preguntas y para ir empezando, quizás la primera pregunta es una pregunta de carácter general, ¿no?
hemos sido responsables como individuos y como ciudadanos en esta crisis, en este mes y pico que llevamos de crisis del COVID-19. Por todas partes se habla de la necesaria intervención estatal y parece que los individuos no funcionamos sin cierta coacción, ¿no? ¿Hemos sido responsables o irresponsables? ¿Cómo han visto el comportamiento de la ciudadanía, de la sociedad civil en los distintos países y realidades que conocemos, ¿no? Vamos a darle la palabra a Silvia y iniciamos la ronda. Abro el cronómetro. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por la invitación a un tema que de verdad me parece súper importante ahora, porque sí creo que estamos desarrollando responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, empiezo porque defender la democracia implica asumir la responsabilidad como su consecuencia directa, ¿no? Y este es un buen momento para reivindicar la responsabilidad como un valor, ¿no? Como una cualidad de la que somos capaces como seres humanos. Yo creo que desarrollamos la responsabilidad como un músculo, como una potencia, por amor propio, por instinto de supervivencia, por aspiración, por ambición. Yo creo que buscamos protegernos, buscamos proteger al otro, buscamos crecer, mejorar nuestras condiciones de vida y pues de esta manera hemos ido forjando progreso y solo así logramos sociedad, ¿no? Y un poco en relación también al tema de sociedad civil. La sociedad civil es justo eso, es ese acuerdo, ese reconocimiento constante que hacemos a los pares y a sus facultades de ser responsables, ¿no? Entonces ahora, en una circunstancia como una pandemia, lo que más está debilitando es la confianza y lamentablemente la responsabilidad individual, ¿no? La fe que tenemos que tener en este valor. Y creo que es precisamente el último bastión que tenemos para resguardarnos y para defender al individuo. Por último, lo que vengo diciendo desde muy al principio, nadie va a cuidar de nosotros mejor que nosotros mismos. Ojalá pudiéramos contagiar esta certeza y no todo lo contrario. Muy bien, muchas gracias. Profesor Julio César de León Barbero, ¿qué opina? Un saludo a todos. La responsabilidad está estrechamente ligada con la posibilidad de conocer y saber cuáles son o cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones. Es por ello que a menudo se dice que los niños pequeñitos, ante la imposibilidad de prever los resultados de sus actos, pues carecen hasta cierto punto de eso que llamamos responsabilidad. Igual, digamos, los adultos que podemos llegar por situaciones patológicas a no poder prever las consecuencias de nuestras acciones, podemos caer, digamos, en un estado de interdicción, como se le llama jurídicamente, y a estar atados a un tutor que tome decisiones por nosotros. Entonces, yo creo que en esta situación sumamente complicada en la que estamos viviendo, la información es realmente un factor sumamente importante. Si uno no sabe cuán contagiosa, digamos, es la enfermedad, cuánto daño, digamos, se puede hacer si uno anda por ahí enfermo y esparciendo sobre los demás el virus, pues bueno, no sabrá uno realmente a qué atenerse. Entonces, en ese sentido, yo creo que es de agradecer a todas aquellas fuentes verídicas que nos comuniquen, digamos, lo necesario para poder hacer o para poder dejar de hacer. Porque, insisto, en la medida en que sepamos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, en esa misma medida vamos a ser responsables. De hecho, digamos, en Guatemala, como en todas las sociedades, creo yo, pues hemos tenido casos de individuos que se sabían enfermos y que aún así, pues anduvieron por ahí y terminaron contagiando, digamos, a otras personas y haciendo crecer el número de enfermos. Por supuesto, también hay que señalar el día de hoy tantas fake news y tanto discurso por ahí que no tiene
ningún fundamento de carácter científico, que creo yo que es lo que necesitamos realmente para poder proceder y para poder actuar y comportarnos de la manera más adecuada, de tal modo que no traigamos consecuencias negativas sobre terceras personas. Muy bien, muchas gracias, Julio César. Alberto, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación tan agradecida. Yo creo que, si puedo hablar de los italianos esta vez han sido muy obedientes, pero ser obediente no significa necesariamente ser responsable. Los italianos son obedientes porque, por supuesto, hay mucho miedo en el virus y en las situaciones patológicas muy complejas, en la que es posible que todo el mundo va a caer. Por supuesto, el virus es más malo para los viejos, pero hay situación de jóvenes con un cuadro clínico muy difícil también. Y creo que esta vez nosotros estamos viendo cómo miedo y política van siempre juntos. La política es muy capaz de construir y desarrollarse en una situación de miedo. Creo que el problema más grande para ver cuánto responsables las personas pueden ser es exactamente un problema de información. Hoy en Italia hay datos y números que de verdad no pueden ser verdaderos, son totalmente hipotéticos. Y hay una política de gobierno que es simplemente de seguir con los lockdowns, a pesar de las consecuencias terribles para la economía y también para la sociedad, porque los lockdowns tienen consecuencias inintencionales sobre la psicología de las personas, sobre la salud individual, porque está encerrado todo el tiempo, está en tu casa. Y creo que los italianos fueron muy obedientes en 2 meses más o menos, pero en el segundo momento, cuando se va a desarrollar un tentativo de abrir de nuevo la economía, nosotros vamos a necesitar una información mucho mejor y una comunicación más clara desde los gobiernos en todo el mundo. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Ricardo, bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar en esta discusión. Me gustaría hacer un primer acercamiento más genérico y teórico, como planteaste, Eduardo, al principio. Una persona es responsable en 2 sentidos distintos. En primer lugar, es responsable por su propia vida, y eso los liberales es parte de lo que estamos defendiendo siempre. Uno debe proveer a lo necesario para sobrevivir, que es algo que normalmente los gobiernos desprecian. Hoy el gobierno argentino obliga a todo el mundo a estar encerrado en su casa, sabiendo que mucha gente no puede subsistir si no trabaja, y dice, bueno, después se proveerá de alguna manera cómo van a sobrevivir. La otra responsabilidad que tiene una persona es de buscar los medios de supervivencia personal sin dañar en el camino a otras personas, sin lesionar otros derechos. Cuando ustedes viven en un sistema de derechos de propiedad bien definidos, no hay problema. Por acuerdos voluntarios nosotros buscamos la manera de coexistir pacíficamente y de resolver nuestros problemas a través de contratos y de responsabilidad individual. El problema surge cuando aparecen los llamados bienes públicos, ¿no? Cuando la sociedad está, hay una cantidad de cosas, desde territorio hasta decisiones, que no son tomadas sobre la base de derechos de propiedad definidos. Y ahí es donde interviene el Estado. Alguien siempre tiene que establecer las reglas. Y las reglas no se pueden establecer a través de acuerdos voluntarios, cooperativos, basados en derechos de propiedad, van a tener que ser establecidas por alguna autoridad. Y ahí entramos en lo que el public choice ha discutido tanto,
de los problemas que ocurren cuando el Estado se pone a establecer las reglas, que es lo que se puede discutir en el caso concreto de esta pandemia. Los gobiernos actúan por incentivos que son distintos a los de la gente. Políticamente es claro que el gobierno, por lo menos la forma en que el gobierno argentino está actuando en estos momentos, es tratar de mantener a todo el mundo encerrado para que haya la menor cantidad de contagios posibles y tirar el problema hacia el futuro, sin mirar las consecuencias de lo que esto tiene para un montón de personas que tienen que padecer lo que va a ser un post-virus, que va a ser realmente tal vez peor, por lo menos en Argentina, cada país tiene una situación diferente. Y entonces lo que estamos viendo es que las personas han sido relegadas a responder o digamos, acatar las órdenes que el gobierno impone, que no necesariamente son las mejores, que son monopólicas, que no tienen en cuenta un montón de soluciones alternativas que se están ofreciendo en el mundo, y que eso va a traer, lo podemos discutir más adelante, consecuencias que van a ser muy graves. Muy bien, muchas gracias. Y Arturo, bienvenido. Un placer. Gracias, muy buenos días a quienes estamos de este lado del Atlántico, buenos días a quienes están del otro lado. Y la primera pregunta que lanzó Eduardo fue, ¿hemos sido responsables? Bueno, primero que nada, hay que tener en cuenta que la situación que estamos viviendo, los retos que nos presenta el coronavirus, nos generan responsabilidades que a mí me gusta llamar extraordinarias y que me parece que son dos muy claras. La primera, evitar contagiarnos. Y la segunda, suponiendo que ya estemos contagiados, que tengamos la enfermedad, evitar contagiar a los demás. ¿Hemos sido responsables, sí o no? Bueno, yo creo que ha habido personas responsables, ha habido otras personas muy irresponsables, y el resultado final todavía no sabemos cuál vaya a ser, ¿sí? Pero hay en estos momentos esa responsabilidad extraordinaria que nos pone enfrente el tema del coronavirus, del contagio, de la enfermedad, etcétera, 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 ¿sí? Pero además hay una serie de responsabilidades ordinarias que tenemos que seguir cumpliendo. Y por ejemplo, una de estas responsabilidades ordinarias es proveer para la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Esa responsabilidad ordinaria, en tiempos extraordinarios como el que estamos viviendo, se puede, su cumplimiento, complicar mucho. Y es allí el tema del aislamiento, el tema de frenar la actividad económica. Y permítanme leer algo que escribí hace un momento relacionado con esto. Dice, pretender mantener la salud y la vida prohibiendo las actividades económicas solo funciona si se cuenta, uno, con suficiente ingreso generado en el pasado, es decir, ahorro, para poder seguir comprando bienes y servicios sin trabajar, sin generar ingresos. Y dos, si se cuenta con una acumulación suficiente de bienes producidos en el pasado, es decir, inventarios, para poder seguir ofreciendo esos bienes sin necesidad de producirlos en el presente. Obviamente, con esto concluyo, estas dos condiciones, más que la regla, son la excepción, y en los casos en que son la excepción, lo serán por muy poco tiempo. Entonces, aquí el problema es que tenemos, desde mi punto de vista, dos grupos de responsabilidades. La responsabilidad extraordinaria que nos pone enfrente el coronavirus, que yo divido fundamentalmente dos, evitar contagiarnos y evitar contagiar a los demás, pero las responsabilidades ordinarias que tienen que ver en el ámbito de la economía con el proveer para la satisfacción de las necesidades, en muchos casos, dado el aislamiento, dado el freno de la actividad económica, dado permitir solamente la realización de actividades económicas consideradas esenciales, se complica cada vez más. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante esta primera ronda, esa diferencia entre responsabilidad ordinaria y extraordinaria con sus diferentes ámbitos de actuación y desarrollo, y el tema de la información. Con base en todo lo que se ha recopilado en esta primera ronda de debate, una segunda pregunta debería ser, bueno, entonces, ¿qué rol deberían de tener los individuos y las organizaciones cívicas, no estatales, aquellos que pues en cada uno de nuestros ámbitos mostramos
un compromiso con la defensa de la estructura de derechos y libertades individuales, ¿qué rol deberíamos de tener? Efectivamente, la economía no puede pararse. El hecho de contribuir a un parón de la economía generará un segundo virus y un impacto muy negativo. Pero claro, faltan test, faltan un montón de cosas que definitivamente nos ayudarían a generar esa información para protegernos frente a la amenaza, ¿no? En estos momentos estamos leyendo en el Juan de Mariana, en una discusión, un trabajo de Virgil Storr, el profesor de George Mason, sobre la recuperación de las comunidades en periodos de postdesastre, ¿no? Y el rol de los emprendedores, que por cierto en algunos países los emprendedores están siendo muy atacados, ¿no? O sea, se está estatizando todo, ¿no? Se está concentrando y centralizando, por ejemplo, las compras de material, lo cual anula la iniciativa privada, ¿no? En España, por ejemplo, se ha establecido un mando único para importar material, lo cual ha hecho que un montón de proveedores privados queden fuera de juego automáticamente y ha surgido el desabastecimiento. O sea, ¿qué rol deberíamos de tener desde la sociedad civil y qué mensaje deberíamos mandar pues precisamente para encontrar ese equilibrio entre responsabilidad individual, sostenimiento de la economía y lucha contra el virus? Empezamos, si quieren, esta vez por Julio César, si quieren. Yo creo que los individuos hemos sido responsables en medio de estas condiciones totalmente extraordinarias. En una ciudad como la ciudad de Guatemala, en estos momentos uno puede encontrar en los supermercados casi cualquier bien necesario para la vida. Los alimentos también están siendo generados, tanto restauranteros como otras personas que se dedican, digamos, al negocio alimenticio, pues están dispuestos a llevar lo necesario a los hogares, a las casas, a las personas que así lo requieran. Entonces, yo pienso que sí hemos sido responsables individualmente. Claro, como lo decía Adam Smith, inspirados no por el amor hacia el prójimo, sino por mover, digamos, esa responsabilidad de que hablaba Arturo, de cumplir, digamos, con mantenernos vivos. Entonces, inspirados, digamos, por ese principio, pues los individuos están dedicados a producir lo que la gente realmente necesita. Lo que me preocupa a mí, digamos, es que los individuos que están en el gobierno, como ya lo hemos señalado, parecen no darse cuenta, digamos, que sus acciones y sus decisiones van a afectar y de hecho afectan a millones de seres humanos, ¿no? Tomando en cuenta, digamos, que la acción humana tiene consecuencias imprevisibles, 1, y 2, que la acción humana es irreversible, es decir, no podemos realmente retornar en el tiempo y cambiar las cosas, pues esto es un asunto verdaderamente terrorífico, pues porque a nivel, digamos, del gobierno de Guatemala, lo que se está haciendo es generar inflación para el futuro inmediato con los miles de millones de quetzales que se han pedido en préstamo, supuestamente para proveer, digamos, de 1,000 quetzales mensuales durante los 3 meses próximos a un cierto número de familias, en fin, etcétera. Entonces, yo creo que a nivel individual, el hombre de la calle, digamos, el ser humano común y corriente, el ciudadano de a pie, como le llamamos, sí está siendo responsable, pero a nivel, digamos, gubernamental, los individuos que operan ahí como parte de un sistema, ya no como seres humanos individuales, sino como parte, digamos, de un sistema, como funcionarios o como ministros, le están dando más importancia, digamos, a cumplir su papel que a darse cuenta y a percatarse de las consecuencias a corto y largo plazo que sus decisiones realmente tendrán sobre millones de seres humanos. Muchas gracias. Alberto,
¿Qué opinas tú, que además estás al frente de un think tank de sociedad civil? Creo que la sociedad civil ha sido muy responsable. Por supuesto, el sector privado en todo el mundo, es los Estados Unidos como siempre, pero en Italia también se ha distinguido por grandes donaciones en el último mes, donaciones muy importantes para desarrollar una infraestructura sanitaria adecuada a los problemas de COVID-19. Fue muy importante, para decir algo de divertido, creo, el rol de personas como los influencers para comunicar con los jóvenes y poner en la sociedad estas ideas de principios simples, pero muy importantes, como lavarse las manos correctamente, que es la primera defensa, la más importante, de verdad, contra el coronavirus. Pero creo que lo más importante es que son las empresas privadas que están haciendo milagros. En el mejor de los casos, las políticas públicas son útiles para retrasar el contagio, en el caso de las políticas de salud, y retrasar la bancarrota de las empresas en el caso de las políticas macroeconómicas. Pero la verdadera respuesta al coronavirus, que para mí significa restaurar condiciones más o menos de vida normal, la respuesta vendrá de la investigación y la innovación empresarial. Tenemos casos interesantes de empresas que se han convertido para responder a las necesidades nuevas de COVID-19, desde aquellas que investigan sobre vacunas, hasta las grandes farmacéuticas, por supuesto, hasta Dyson, que ha desarrollado un nuevo ventilador portátil. Es muy interesante que empresas como Amazon o Starbucks están trabajando en mejorar la logística, porque esto va a ser necesario en un mundo con distanciamiento social mayor. Creo que es muy importante que Google y Apple están trabajando sobre el tracking, el seguimiento de los pacientes. Muy interesante para mí es el hecho que una de las pocas entidades que realmente estaban pensando en la posibilidad de una pandemia era la Fundación Bill y Melinda Gates, una fundación privada que estaba trabajando sobre esto. Creo que ahora lo más urgente en Italia, por supuesto, en España también, creo también en México, es reducir la influencia burocrática en la vida de las empresas para permitirle de desarrollar estrategias de adaptación para el mundo después del coronavirus. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Pues continuamos con la mesa con Silvia. Bien, gracias. Pues, ¿cuál es el rol? Justamente creo que tenemos que reforzar una actitud responsable, que no es poco, ¿no? Pareciera que estamos a la espera de que alguien nos diga qué hacer, pero creo que es importante todo lo que podamos hacer a nuestro alcance, ¿no? Que implica tomar cuidados, informarnos y sobre todo adaptarnos a estas circunstancias, ¿no? Y de hecho muchos lo estamos haciendo, aprovechando la tecnología y tal. Y también estamos pensando en qué otras maneras podemos adaptar para ayudar a otros, ¿no? Lo siguiente, creo que nuestro rol y también un poco el mensaje es, tenemos que ser valientes, ¿no? Que no quiere decir temerarios, no es que vamos a salir a contagiarnos, pero en algún punto ser como realistas respecto a cómo funciona el virus y cómo realmente podemos cuidarnos. Y creo que este mensaje es importante para la siguiente fase, porque la gente va a quedar traumada, incluso yo me imagino saliendo después de este ciclo, y vamos a tener que caminar nuevamente los pasos de la confianza hacia el otro, ¿no? Creo que es importante
que confiemos que el otro también está haciendo lo suyo, se está cuidando, no quiere contagiarse. Eh, Parece difícil porque hoy por hoy como que se ha instalado que nadie es responsable, que todos en la calle están contagiados y son un potencial riesgo, pero para la siguiente fase va a ser importante confiar que el otro también está haciendo lo suyo, que también va a querer caminar hacia adelante y vamos a tener que rearticular un tejido social para reactivar la economía y creo que ese mensaje desde ahora tiene que irse incorporando, asumiendo que el otro es capaz de asumir una responsabilidad como uno. Muchas gracias. Arturo. Muchas gracias. Bueno, la pregunta, ¿qué rol debemos tomar los individuos? Yo creo que la respuesta depende en cuál de los campos, de los muchísimos campos que hay en la vida social, estamos actuando. Por ejemplo, podemos actuar como individuos en el ámbito de la empresa. Y tal vez ahí el principal reto sea descubrir las oportunidades que toda esta situación está brindando. Podemos actuar como individuos, que sería mi caso, en el ámbito de la academia, ¿sí? En el ámbito del periodismo, en el ámbito de la familia, muy importante, en el ámbito de distintas ONGs o inclusive en el ámbito del gobierno. Y uno de los roles, me parece a mí, que debemos adoptar, sobre todo quienes estamos a caballo entre el mundo académico y el mundo del periodismo, es tratar de aclarar las cosas lo más posible, porque hay una enorme confusión. Mucha gente de buena voluntad, pero con pésimo juicio, por ejemplo, está pidiendo en México ya que el gobierno frene de plano las actividades económicas y obligue a un aislamiento total. En México ahorita el aislamiento y el distanciamiento social es nada más una propuesta por parte del gobierno, pero tú puedes salir a la calle y no hay absolutamente ningún problema porque es una invitación, es una propuesta. Y déjame poner un ejemplo que me llama mucho la atención. Aquí en México se dice, bueno, a ver, vamos a parar solamente las actividades económicas no esenciales, pero vamos a dejar que sigan operando las esenciales, como si hubiera actividades económicas que por su propia naturaleza fueran unas esenciales y otras no esenciales. Eso no existe. Hay actividades económicas que para algunos no serán esenciales, pero para otros sí lo son. Un ejemplo, para mí no es esencial ir a comer a un restaurante. No es algo esencial, pero para el cocinero, el mesero, el garrotero, la recepcionista, los proveedores del restaurante y todos los que trabajan en y para el restaurante, el que yo vaya a comer a su negocio es verdaderamente esencial. Entonces, aquí lo que hay que buscar es cómo evitar que manteniendo la economía funcionando, ¿sí?, se hagan más contagios. Y ahí, bueno, pues lo que todos sabemos, la sana distancia, el uso de los cubrebocas, el uso del lavado de manos frecuentemente, el hacer la mayor cantidad posible de pruebas, y obviamente que si uno sabe, o tan solo, vamos a decirlo así, tiene la sospecha de que tiene el virus, de que está enfermo, bueno, ahí sí, actuar responsablemente, aislarse, acudir al médico, etcétera, etcétera. No hay que olvidar que la libertad va indisolublemente ligada a lo que yo llamo las dos R's. La R de la responsabilidad y la R del riesgo. Y yo creo que hoy en día, con todo esto que estamos viviendo, estas dos R's relacionadas con la libertad juegan un papel importantísimo. El riesgo y la responsabilidad. Muchas gracias. Ricardo. Sí, gracias. A ver, cuando el gobierno encara digamos, la lucha contra el virus, lo puede hacer de dos maneras, de una manera pasiva o de una manera activa. De una manera pasiva, como lo está haciendo en Argentina, esto es tratando de minimizar los daños que va a producir el virus. ¿Cómo lo hace? Obligando a la gente a encerrarse en su casa o tratando de preparar los hospitales de la mejor manera posible para recibir eventualmente una cantidad grande de infectados. Ahora, ¿cómo se va a solucionar el problema del virus? Cuando se lo vaya a buscar al virus y se lo combata. Y eso solo se puede hacer con una decisiva participación de la actividad privada. En Argentina, por ejemplo, no se están haciendo testeos, prácticamente, muy pocos. Y se hacen a personas que ya se presume o hay cierta idea de que están infectados. Por lo tanto, hoy el gobierno argentino no tiene la menor idea de cuánta gente infectada hay, de si esa cantidad crece o disminuye, en qué medida. Solo cuenta la gente que se muere, pero los que están contaminados en Argentina
Hoy es una cifra muy baja simplemente porque no se hacen testeos. Hace 10 días el ministro de Salud de Argentina dijo que si se hicieran más testeos habría más infectados, lo que a todos nos puso la piel de gallina diciendo en manos de quién estamos. Obviamente los testeos son privados, hay que ir a comprar test, hay que hacer test, y eso no necesariamente lo tiene que hacer el Estado. Muy probablemente hoy en Argentina muchas empresas tendrían muchos intereses e incentivos económicos por hacerse cargo de testear a sus propios empleados para poder trabajar y de esa manera colaborar a hacer un mapa del virus para saber realmente cuántos infectados hay, en dónde están, poder poner en cuarentena a los que se detecta que están infectados, poder tratar a las personas que están en situación de vulnerabilidad y que se contagian. Todo eso hoy en Argentina no se está haciendo. Y se puede hacer solamente con participación de la actividad privada. Es decir, para que el virus se termine, hace falta descubrirlo, neutralizarlo, a la espera de que también la actividad privada elabore una vacuna. Nada de eso lo va a hacer ningún gobierno. Todo eso lo va a hacer la actividad privada y va a ser monopolizado y luego capitalizado por algún gobernante. De modo que creo que un punto que debería quedar claro es que los gobiernos en general no resuelven problemas. En realidad lo que va a resolver los problemas es la tecnología que va a ser siempre desarrollada por la actividad privada. Muchas gracias, Ricardo, por el comentario y por la explicación. Y bueno, ya estamos en la última pregunta de la ronda. El diálogo está siendo muy interesante. Y esta es una pregunta, pues, obligada, ¿no? Creo que la hemos hecho en todas las mesas y creo que se puede hacer, pues, una recopilación de reflexiones desde el ámbito liberal sobre esto, ¿no? ¿Cómo ven esta crisis? ¿Servirá esta crisis para debilitar aún más nuestra estructura de derechos y libertades individuales? ¿O por el contrario, existe una ventana de oportunidad para la libertad y no todo está perdido, ¿no? Porque uno ve las noticias y por lo menos en el sur de Europa, en Italia y en España, lo que se observa es un canto hacia la estatización, en algunos casos como con Podemos, que para mí es una amenaza liberticida de primer nivel, nacionalizaciones de empresas y todo eso es lo que se está recomendando. Pero ¿cómo ven en sus casos esta crisis del COVID? ¿Contribuirá a un mayor debilitamiento de nuestra estructura de derechos y libertades individuales o existe una oportunidad para salir reforzado en cuanto a protección de libertades de esta situación? Empezamos, si quieren, por Alberto. Siempre es arriesgado hacer previsiones, especialmente para el futuro. En Italia y también yo creo en España, hoy día hay limitaciones en la libertad individual que nunca hemos visto en tiempos de paz, ni siquiera con Mussolini o con Franco. Mussolini nunca se habría permitido obligar a los italianos a no abandonar su ciudad, por ejemplo. Ahora en Italia no hay libertad de movimiento, incluso en el territorio nacional. No hay libertad de culto. Los italianos no pueden ir a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita, a lo que quieran. Nunca creo que había sucedido que las iglesias están cerradas. Los derechos de propiedad de las personas se han debilitado enormemente, con una regla que se llama Golden Power en Italia, poder dorado. Un empresario italiano ya no puede vender una parte de más del 10% de su empresa a un partner, a un socio extranjero, incluso europeo. Por el miedo, las personas parecen aceptar sin problemas restricciones tan fuertes a su libertad. Quizás, y esto es lo que espero, algunas personas podrían comenzar a notar lo que han perdido. El problema ahora es que la narrativa dominante afirma que el virus es
el virus del neoliberalismo, el virus de la globalización. Cuando Italia tuvo su gran boom en los años 50, salió de la guerra y rápidamente logró recuperar el bienestar gracias a un cierto benign neglect. Pero esto fue posible porque el fascismo había dejado un mal recuerdo, por supuesto, y con ello su liderazgo extremo de la vida económica. Ahora, desafortunadamente, todos los gobiernos quieren salir de las crisis con más deuda y más intervención en la economía. Creo que será muy importante ver si las personas como nosotros podrán lograr centrar la atención de la opinión pública en el extraordinario fracaso de los estados en estas circunstancias. No es imposible. Los estados que son efectivos en esta crisis, como los estados del Far East, no son estados grandes. Corea del Sur, por ejemplo, tiene un gasto público que es menos de la mitad del gasto público de Italia en comparación con el PIB. Creo que es importante que vamos a explicar a las personas que el Estado podría ser como un seguro, pero es un seguro extraño. Es el único seguro en el que el valor no está relacionado con el gasto. Es un seguro que no tiene un costo, un premio en italiano se dice, no sé cómo es en español, que está correlado con la cobertura ofrecida. Y creo que es un mensaje muy importante. Ya llevamos los 4 minutos, pues damos la palabra a Silvia. Bien, creo que sí, ahorita en una situación de pánico es difícil imaginarse un escenario optimista, ¿no? Ahorita sí estamos en general todos pidiendo, bueno, no todos, pero en general la comunidad está pidiendo más control y más estado y más previsiones y tal. Pero creo que es por esta situación de pánico y miedo, ¿no? Más adelante, que hay que entender que esto es circunstancial, hay una temporada más. Yo creo que como por efecto rebote van a surgir nuevamente impulsos positivos y el contagio también va a ser por recuperarnos y mejorarnos y reactivar e innovar. Entonces, creo que para esas circunstancias tenemos la experiencia de que hemos superado otras crisis, hemos superado guerras, hemos superado otras enfermedades de igual magnitud. Entonces, hoy por hoy pareciera que el Estado va a salir robustecido. Yo creo que va a hacer todo lo posible por cobrar más protagonismo en la vida de las personas, pero creo que más adelante las iniciativas privadas, la comunidad en general va a saber demostrar mecanismos de autodefensa para saber sobrellevar esa situación y equilibrar poderes, como hasta ahora lo hemos hecho. Tenemos que tener optimismo en eso. Perfecto. Le damos la palabra a Julio César. Sí, creo que la pregunta es importante, ¿verdad? Es decir, si a partir de esta crisis el Estado continuará más fortalecido que antes o por lo menos regresará al estado anterior. Ciertamente es difícil realmente ser un profeta, pero yo creo que hay un valor importante en la civilización occidental y es eso a lo que llamamos esperanza. La esperanza no fue bien vista en la cultura griega. Los griegos más bien colocaron la esperanza en la caja de Pandora, como una de las tantas maldiciones y cosas negativas que podían venir sobre la vida de los hombres. Pero creo que fue el pensamiento judeocristiano el que instaló en la conciencia occidental
eso que llamamos esperanza, que de alguna manera nos orienta en medio de lo difícil que es determinar en qué va a parar un ciclo de acción, ¿verdad? Entonces yo creo que recurriendo a ese valor importante, pues yo esperaría que, dado que el gobierno se está moviendo, al igual que todos nosotros, en un estado muy, muy, muy particular, de situaciones totalmente extraordinarias, pues que al terminar todo esto, pues las cosas vuelvan, al menos desde la perspectiva, digamos, de la intervención del Estado en la sociedad, a ser pues más o menos igual que antes. Porque al menos, digamos, en el caso guatemalteco, pues estamos ante meros acuerdos gubernamentales, ante una normativa momentánea, digamos, la cual le permite al gobernante, sobre todas las cosas, pues intervenir en la vida de los ciudadanos, el llamado estado de calamidad. Pero una vez que esto termine, pues yo esperaría que regresáramos al escaso Estado de Derecho que teníamos en Guatemala y que no crezca, digamos, mucho más el poder que el Estado tiene sobre nuestras vidas. Ahora, de lo que creo que sí estamos seguros es que la vida no va a volver a ser la misma. Es decir, muchas cosas van a cambiar en muchas áreas de nuestra vida y como decía Silvia, también confiamos que sea para bien, para beneficio, digamos, de todos y que a raíz de esta experiencia terrible hayamos aprendido ciertas lecciones que al futuro nos puedan proveer de novedades y de beneficios. Muy bien, muchas gracias. Arturo. Muchas gracias. A ver, la pregunta, ¿qué vemos después de la crisis? Hay quienes dicen que después de esta crisis ya nada volverá a ser igual, lo cual a mí me parece una afirmación un tanto cuanto exagerada, que algunas cosas ya no van a volver a ser iguales, sin duda alguna. Recordemos lo que pasó después del ataque terrorista a las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Sí? Algunas cosas, como es el tránsito por los aeropuertos, por las medidas de seguridad, ya no volvieron a ser lo mismo. Pero de eso a que la vida en su conjunto ya no vuelva a ser la misma, me parece a mí que es algo verdaderamente exagerado. Ahora, estamos viviendo una situación verdaderamente extraordinaria que demanda medidas extraordinarias que no necesariamente tienen que venir del gobierno. El caso de México es muy interesante porque mucho antes de que el gobierno comenzara a aconsejar el aislamiento, ¿sí? Una universidad privada, el Instituto Tecnológico de Monterrey, decidió cancelar las clases presenciales para seguir dando las clases de manera virtual, mucho antes de que el gobierno, ¿sí?, aconsejara el tema del aislamiento. Ahora bien, una vez que se supera la situación extraordinaria, pues las medidas extraordinarias tendrían que desaparecer con esa desaparición de la condición extraordinaria. En el caso del gobierno, creo yo que hay que tener muy claro, y a lo mejor necesitaremos un marco teórico para poder identificar cuáles son las medidas extraordinarias gubernamentales que se justifican para combatir la enfermedad y cuáles son otras medidas gubernamentales que pueden tomarse aprovechando esta situación extraordinaria, pero que no tienen absolutamente nada que ver con el combate al coronavirus. Pongo un ejemplo, y aquí, como decimos en México, toco madera. Imaginemos que de pronto al gobierno se le ocurre, dada la emergencia sanitaria, expropiar toda la industria farmacéutica. Pero a ver, ¿eso qué tiene que ver con el combate al coronavirus? Claro, se podría justificar es que en la medida en que aquello esté en las manos del Estado, se va a garantizar las medicinas para todos, ya no se van a producir con afán de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy claro cuáles son las medidas extraordinarias del gobierno que sí se justifican
y que deberían desaparecer cuando las cosas vuelvan a la normalidad, y cuáles son otras medidas de intervención en la actividad económica contrarias a la libertad individual para producir, ofrecer, vender, contrarias a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, vender, ofrecer, contraria a la responsabilidad personal, que de ninguna manera se deberían de permitir, pero de que muchos gobiernos, sobre todo aquellos de inclinaciones totalitarias, absolutistas, quieren aprovechar esta situación, tenemos el caso de Hungría, para fortalecer su poder frente a los ciudadanos, eso creo que sin duda alguna. Ricardo. Sí, bueno, no sé si será por mi origen argentino, pero aquí en el último siglo cada nuevo cambio fue para peor. Yo soy un poco pesimista en todo lo que se viene después de esto. En Argentina no se vio nunca que en 24 horas el Congreso se autopusiera en cuarentena y el presidente, por su sola voluntad, cerrara las fronteras, obligara a todo el mundo a estar encerrado en sus casas, prohibiera que aumentaran los precios, prohibiera los desalojos, prohibiera los despidos y un montón de otras medidas que se están tomando, con la total pasividad de la mayor parte del país. Creo que esto marca muestra un camino que va a ser muy complicado a futuro, porque es un precedente que va a ser invocado seguramente en el futuro para seguir violando libertades individuales. En este sentido, yo creo que lo que sí tenemos que hacer los intelectuales liberales es explicar los procesos con la mayor claridad posible, explicarle a la gente cuál es la alternativa a entregarle el poder absoluto a los estados, cosa que lo hacemos muy bien en la academia, pero no lo hacemos a nivel masivo. Creo que hace falta desarrollar soluciones contractuales e institucionales cooperativas y privadas para ofrecer alternativas de solución a esto que hoy la gente en general solo ve que lo puede solucionar el Estado. Y, por ejemplo, en Argentina, si el número de muertos por coronavirus no es excesivamente alto, el gobierno va a decir que si no fuera por el Estado nos hubiéramos muerto todos, y la gente lo va a creer. Entonces, creo que esto es un terrible llamado de atención para los intelectuales liberales, de que tenemos que empezar a explicar las cosas de otro modo, que tenemos que explicarlas de manera que la gente las pueda entender, porque si no, nuestras explicaciones, que son muy buenas, en realidad no van a impedir que millones y millones de personas, por miedo, hoy Hobbes está más presente que nunca en el mundo, el miedo es un arma política impresionante. La próxima vez que el mundo tenga una situación de miedo, los gobiernos ya van a saber que pueden hacer cualquier cosa. Eso a mí me preocupa realmente mucho. Decía Hobbes que el miedo y yo nacimos de la mano, ¿no? Decía él. La cosa es que, bueno, ya hemos finalizado esta tertulia. Por mi parte, pues solo agradecer a Berta, a su equipo, a José Torra, a Caminos de Libertad, pues el haber organizado estos foros y estas mesas de debate que son fantásticas. Ha sido una gran tertulia, han salido, creo, ideas muy interesantes. Cuídense mucho, ¿eh? Cuídense mucho, que ya saben que se les quiere mucho, así que cuídense, que el bicho es peligroso. Y ojalá nos podamos volver a ver con normalidad, como decía alguno, una vez pase esta crisis.